mejoraba, por supuesto, que la economía del país. Él entra a manejar 3 criterios dentro de la división de trabajo, que es, en primer lugar, la especialización. Si una persona se dedica exclusivamente a un proceso, se va a volver especialista de ese proceso, lo va a conocer a la perfección, por ende va a llegar al punto de que va a rendir muchísimo en cada actividad que tenga que resolver, en la actividad específica que tenga que resolver. Como segundo punto viene ahorro de tiempo, lo que les decía, pasar de un proceso a otro, si no estaba, los procesos todos estaban reunidos en un mismo sitio, pues esto iba a quitar espacio, iba a quitar tiempo, disponibilidad de la persona, es ahorro de tiempo si una persona se dedicaba exclusivamente a una sola labor. El tercer punto, la invención. La invención era que la persona se volvía tan especialista que ya podía tomar criterios de cómo, abordar criterios de cómo inventar herramientas, cómo inventar tecnologías para que ese proceso particular produjera mucho más rendimiento. Entonces, indiscutiblemente, con la división de trabajo, con la especialización, con el ahorro de tiempo y con la invención, suponía que la economía iba a tener un auge muchísimo más. Habla de utilidad y de lo que es el valor de uso y el valor de cambio. Definidos como que en un comienzo manejaban, todo era por cuestión de oro, por cuestión de la moneda, pero él decía que el valor de un producto, de un servicio, radicaba en la cantidad de trabajo que requería para producir dicho servicio. Porque el precio de la moneda es variable y cambiante, mientras que la cantidad de trabajo para elaborar un producto siempre va a ser el mismo. Inicialmente, él le daba preponderancia al trabajo y más que al dinero, que era el valor de cambio, y el valor de uso. Definía, por ejemplo, que no era lo mismo comercializar una liebre a comercializar un cerdo. ¿Cuál suponía más trabajo? Era más trabajo conseguir una liebre, conseguir un cerdo. Entonces, hacía la equivalencia de que una liebre era igual a 2 cerdos. Entonces, alguien que quería conseguir una liebre, pues entonces simplemente donaba 2 cerdos para que era menos trabajo por una especie de mayor y costaba mayor trabajo. Ya él dice que Adam Smith habla de que el crecimiento económico es como el resultado de todas estas facetas que hemos visto con la división de trabajo, con el juego de libre mercado, con ningún sistema coercitivo por parte del Estado, del gobierno, sino que se fuera dando la mano libre de la economía, la mano invisible, para que de esta forma pues tuviera un desarrollo normal y natural en el proceso económico. Habla de que es necesario no manejar aranceles entre países para poder exportar e importar, que debe haber un libre intercambio de productos, de servicios, tanto así que ya elabora un término también que se llama la ventaja absoluta. La ventaja absoluta es que hay países que tienen mayor riqueza en determinados minerales, en determinados productos, en determinada especialidad de mano de obra. Entonces, que esos países deberían aprovechar estos recursos, que sería un valor absoluto, porque va a salir, por supuesto, que la producción y la mano de obra va a ser mucho más barata. Entonces, esto es dedicarse a esa producción y exportarla, porque aquellos países que no tengan estas bondades, estas ventajas, pues van a tener que importar. Entonces, él habla de aprovechar esa ventaja, ese valor absoluto, esa ventaja absoluta para hacer que crezca mucho más la economía, digamos. Entonces, ahora vamos a ver con los aportes que hizo a la economía Adam Smith, por favor.
Bueno, vamos a hablar sobre el aporte que Adam Smith hizo a la economía. Dentro de ellos, los más significativos, encontramos el reconocimiento de la división del trabajo, división de tareas para así poder disminuir costos en producción y así volver más eficiente el proceso y obtener una mayor utilidad para la empresa como tal. Encontramos la acumulación de capital como fuente de desarrollo económico. Pues él hablaba de acumular, de tener riquezas. Él nos hablaba también de que el gobierno debería estar muy aparte de la economía y del manejo de las empresas para así poder ser más eficientes y más eficaces. Nos hablaba sobre la defensa del mercado competitivo como el mecanismo más eficiente de asignación de recursos, la predicción de posibles conflictos entre los dueños y las fábricas y los trabajadores. La principal aportación teórica es el análisis del mecanismo mediante el cual el libre juego de mercado, tanto a escala interna como en las relaciones comerciales con otros países, entre los diversos sectores de la economía, genera el máximo beneficio económico del conjunto. Estableció una teoría de un valor bien que distinguía entre el valor de cambio, capacidad de ser intercambiado con otros bienes, no simplemente lo que yo puedo producir, sino lo que necesito para poderlo producir, que en otros campos lo pueden estar produciendo para beneficio de ellos y para tener un mayor beneficio como persona y obtener y satisfacer todas las necesidades de cada individuo. Smith confiaba en que era posible aumentar el nivel general de vida del conjunto de la comunidad. El economista afirmaba que las fuerzas del mercado se regían a través de una mano invisible. Él hacía mucha referencia a la mano invisible, donde se generaban muchas más ventajas para el beneficio individual y común, que era a lo que él pretendía llegar. Aquí pues vuelvo y retomo lo del gobierno, que él pretendía de que el gobierno no metiera sus manos dentro de estas empresas o de la producción para así poder ser más eficaces. Hablamos de unos supuestos o unas leyes con las que se trabajaba. El valor de una cosa depende del trabajo necesario para producirla. El individuo, al perseguir su interés personal, promueve un interés general. Cuando se busca especializar las personas en tareas que él lo nombraba, buscaba era que cada individuo se especializara en una simple tarea, pero al especializarse en esa tarea, él buscaba un bien común, que era ya el producto final como tal, el que salía ya a la venta, por así decirlo. La producción aumenta como consecuencia de la división del trabajo y de la especialización, la libertad económica. Recalca mucho en la nueva intervención del Estado en la economía. Y ya pues como conclusiones podemos tomar nosotros acá que Adam Smith nos llevó a reflexionar desde una perspectiva sobre los modos de subsistencia de los hombres y el papel de estos en la comprensión y estructura y evolución de las sociedades. Esta reflexión conduce a la división social del trabajo como concepto central, cuyo análisis conduce a la determinación de la producción. Adam Smith enfocaba sus estudios y teorías en la capacidad
que tuviera cada país en la mano de obra y en enriquecer a todos los países por igual. A nuestro punto de vista, pensamos que en esta parte los países sí deben tener en cuenta el costo de la mano de obra, pero sin dejar de lado las actividades o producciones en que son buenos, aunque sean más caros. Si cada país busca mejorar la producción y tratar de exportar más de lo que importa, sería más equitativo y no habría tanta diferencia entre las economías de los diferentes países. Debe tratarse de ganar, pero no a costa de los demás, sino de la mano con los demás, que vuelve y juega en la teoría que es más aplicada a la especialización de tareas, pero con un bien común, que era ya el producto final de una muy alta calidad y no todo el mundo haciendo de todo. Ya creo que damos por terminada el video, la exposición. Espero sea del agrado del profesor y los compañeros. ¿Algo más para aportar, compañero? Muchas gracias, hasta luego.